Buenas noches, nuevamente estamos aquí. Hoy les quiero, bueno, ya para este tercer video les quiero presentar a mi compañero, mi coterapeuta. Pues uno de mis coterapeutas, tengo dos, otro el chiquitín, lo tengo en las mañanas aquí, pero en las noches tengo a mi coterapeuta, un coterapeuta muy especial que trabaja conmigo aquí en la oficina cuando no hay paciente. Y ese coterapeuta se llama Danke Alberto. Vamos a ver, Danke Alberto. Ven. Levántate para que la gente te conozca. ¿Verdad? Mira. Este bebé, ¿verdad? Se llama Danke Alberto. Dame, chico. Hecho, mi niño precioso. Un pastor alemán de 2 años, que es nuestra adoración, ¿verdad? Y que está aquí siempre en el consultorio. Nosotros somos pets friendly. Esto es, nuestros animales están aquí en nuestro lugar de trabajo. Yo me traigo a mi perro pequeño, tengo otro, un bulldog francés pequeñito que se llama Ananke. Él se llama Danke. Danke significa gracias o agradecido en alemán, pastor alemán, nombre alemán. Y Ananke significa incertidumbre. Es un bulldog francés pequeño. Siempre soñé con eso, la posibilidad de trabajar, pero al mismo tiempo tener cerca a mis animales, cerca a mis perros, en mi oficina, sin restricciones, sin portero que me regañe, sin administrador que me reconvenga. La posibilidad de estar cómodo con mis animales y con las personas que me rodean, que me colaboran, que participan conmigo siempre en todo lo que hago. Entonces, les quería presentar aquí a Danke, que está con nosotros esta noche. Bien, y bueno, les hablaba en el video anterior del mal ladrón, otra figura del relato bíblico, ¿verdad? Ese ladrón que estaba en silencio, del cual no se habla casi en las escrituras judeocristianas. Se habla sobre todo del buen ladrón, ese que confiesa al final la posibilidad de que le fuera llevado al paraíso en ese último suspiro, en esa expiración que en común tiene con Jesús de Nazaret al estar allí en el Gólgota, en el monte de la calavera. Pero del mal ladrón no se habla. Germán Hesse, en su libro Demián, toma la figura, así como hizo la de Caín, o tomó la de Caín en el 2.º capítulo, toma en el 3.er capítulo la figura del mal ladrón y plantea una idea muy interesante del proceso de Emilio Sinclair, que como habíamos visto en los capítulos anteriores, en el 1.er capítulo se encontraba frente a la disyuntiva de dos mundos yuxtapuestos. En el 2.º capítulo revierte sus iniciativas de autonomía, confiesa y vuelve a la protección de la casa paterna. Pero ¿qué pasa en el 3.er capítulo? Hay un epígrafe que bien puede servir como una especie de sentencia para explicar lo que es la psicoterapia. Me llama mucho la atención que dice: observa bien a un hombre y sabrás de él más que él mismo. Repito, observa bien a un hombre y sabrás de él más que él mismo. Quizás en esta noción, en esta sugerente frase, está encerrada un poco la idea del trabajo que hacemos nosotros los terapeutas con las personas que vienen a consultarnos. La primera frase del 3.er capítulo, por cierto, lo que hago siempre en el ejercicio de estos videos es que luego del libro, el libro tiene 3 procesos diferentes. Una primera lectura, luego una segunda lectura en donde se extraen las sentencias más importantes, distintivas de cada capítulo, y luego un tercer momento en donde de las frases y las sentencias que sacamos de la segunda lectura, casi que hacemos una tercera orientada a formular preguntas acerca de esas frases. Entonces son 3 momentos que tiene el libro para que podamos hacerle un análisis cercano a lo, digamos, honesto y concienzudo, ¿no? Entonces, primer fragmento tiene que ver con la idea de lo que vivía Sinclair en ese momento. Todos los hombres pasan por estas dificultades. Para el hombre medio, es este punto en el que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con las circunstancias. Muchos viven tal morir y renacer, que es nuestro destino. Solo en ese momento de su vida en que el mundo infantil se resquebraja y se derrumba lentamente, cuando todo lo que amamos nos abandona, de pronto sentimos la soledad y frialdad mortal del universo que nos rodea. Recuerdo una frase de Pascal que dice: el hombre es una caña, la más débil de todas, pero es una caña pensante, porque entre todas
las criaturas del mundo, el hombre es el único que sabe que muere. El árbol es indiferente al clima, lo siente, lo percibe, reacciona, pero en términos de autoconciencia es indiferente. El ser humano siente el dolor, como lo puede sentir la planta, lo puede sentir el animal, pero el ser humano interpreta, articula, forma, orienta el sentido del dolor hacia el sufrimiento. Solo el ser humano sufre en sentido estricto. Los demás seres sienten dolor, el ser humano sufre. Para los demás el mundo es indiferente en términos de drama, de perspectiva, de anticipación, de destino. Para el hombre el mundo es incierto. El hombre se ubica ante el mundo en términos de sufrimiento ante el dolor y de miedo hacia la incertidumbre. Por eso, cuando ocurren estas cosas, cuando se resquebraja el mundo infantil, entonces sentimos la soledad y la frialdad mortal del universo que nos rodea. Cuando quieras conseguir algo de alguien, lo miras inesperadamente a los ojos con firmeza, y si ves que no se intranquiliza, puedes renunciar a tu deseo, no vas a conseguir nada de él. Esto es lo que Demián le recomendaba a Sinclair al momento de acercarse a conocer a las personas, evaluar su sensación de incertidumbre. Se venera a Dios como Padre de la vida, negando al mismo tiempo la vida sexual, sobre la que se basa la vida misma, declarándola diabólica y pecaminosa. A propósito de entender la idea de Dios, según aquí se plantea en una conversación entre Demián y Sinclair, como el creador de todo, pero al mismo tiempo el negador del sexo. Y es algo análogo a lo que pasa hoy con el renacimiento de la derecha, como lo hace o como lo señala el péndulo de la historia. Los intentos en distintos países de hoy y las actitudes, inclusive en nuestra localidad en Colombia, de pensar que la expresión sexual es contraria al mandato de Dios, y de pensar que el mandato de Dios, de alguna u otra manera, debe regir la propia voluntad, la voluntad misma del hombre. Se me parece en aquellas épocas del alto medioevo, cuando San Agustín, el obispo de Hipona, pensaba que el Espíritu Santo se salía de los cuerpos de los amantes cuando estos hacían el amor. Era una creencia de la época. Se parece, ¿no?, a lo que pasa hoy. Si hoy tuvieras que escoger de entre dos ladrones a uno como amigo, o tuvieras que decidirte por uno para darle tu confianza, seguro que no elegirías a ese converso llorón, o sea, al ladrón que confiesa la necesidad de ir al paraíso, al ladrón crucificado a uno de los costados de Jesús de Nazaret. No, elegirías al otro, que es todo un hombre y tiene carácter, le importa 3 pitos la conversión, que dada su situación no puede ser más que palabrería la conversión, porque está ante la posibilidad de la muerte, y sigue su camino hasta el final, sin renegar en el último momento cobardemente del demonio que le había ayudado hasta entonces. Quizá fuera un descendiente de Caín. ¿Tú qué crees? ¿Se acuerdan de la figura de Caín? El Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento es en efecto una figura extraordinaria, dice Demián, pero no lo es, o no es lo que debe representar. Él es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo hermoso y también lo elevado y lo sentimental. ¿De acuerdo? Sin embargo, el mundo se compone de otras cosas, y estas se adjudican simplemente al diablo, escamoteando y silenciando toda la mitad del mundo. Entonces hay un Dios bueno y otro ser que es malo. El dualismo entre el bien y el mal, como si fuera tan fácil ubicar, escindir el alma humana en buenos y malos. El descubrimiento de que mi problema era el de todos los seres humanos, un problema de toda la vida y de todo pensamiento, se ciñó sobre mí como una sombra divina y me llenó de temor y respeto al ver y sentir que mi vida y mis pensamientos más íntimos
y personales participaban de la eterna corriente del pensamiento humano. Sinclair se ubicó en la corriente del tiempo, en lo que tenía en común con la condición que compartía con los demás seres humanos. Por eso cada uno tiene que descubrir por sí mismo, invita a Sinclair, lo que le está prohibido. Y aquí esta frase, esta parte me parece importante para los juristas, para los culposos, para los escrupulosos, para los religiosos, para los dominantes, para los controladores, para los perseguidores, para los moralistas. El sentido que tiene la prohibición. Por eso cada uno tiene que descubrir por sí mismo lo que le está prohibido. Se puede ser un gran canalla y no hacer jamás algo prohibido, y viceversa. Posiblemente es una cuestión de comodidad. El que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y erigirse en su propio juez, se somete a las prohibiciones, tal como las encuentra. Entonces aquel que obedece ciegamente a la regla es quizás un perezoso que teme pensar por su propia cuenta y ser su propio juez. Quien teme elaborar una posición y un criterio para juzgarse a sí mismo es aquel que no tiene más remedio que el padrino de la norma. Cuando usted necesita que le digan lo que tiene que hacer, usted no es su propio juez, usted es un perezoso. Así van cayendo las hojas de un árbol otoñal, sin que él lo sienta. La lluvia, el sol o el frío resbalan por su tronco, mientras la vida se retira lentamente a lo más íntimo y lo más recóndito. El árbol no muere, espera. Un poco para referirse al tema de la serenidad en esa última frase. Por eso cerramos el video con unas preguntas. En este caso, 2. En alguna medida, tu educación o alguna creencia comprometió el libre desarrollo de tu sexualidad. A propósito de esta idea de la restricción, de la prohibición de Dios y el diablo. Y en relación a ese apartado relacionado con la propia prohibición y la imposibilidad de convertirse en el propio juez por pereza, ¿podrías describir cómo ha sido tu particular construcción de un criterio propio que te haya hecho superior al mero cumplimiento de las reglas y las convenciones sociales? El libro al servicio de la vida práctica. Nos vemos en el próximo video con el 4º capítulo de este texto tan interesante. El 4º capítulo se titula Beatriz y va a ser la metáfora idealizada del amor en el protagonista de la historia. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.